Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver que no existe la suerte, sino que es tu mente. Para todas las personas que atribuyen a la suerte aquellas situaciones, circunstancias o a los milagros o a las desgracias, les voy a explicar qué es lo que pasa con esas situaciones y qué es lo que hace tu mente en esos momentos para que puedas entender las circunstancias que te están pasando y empezar a aplicar los conocimientos que te voy a dar ahora, así puedas cambiar lo que vos quieras cambiar y dejes de atribuir a la suerte, a las desgracias o a los milagros las cosas que estás creando vos desde tu mente. Bien, lo primero es entender que no existe la suerte, es decir, que las circunstancias que las personas no entienden las clasifican como suerte. Es decir, aquellas cosas que no pueden explicar, que el hombre no puede explicar, se lo atribuyó a la suerte. Detrás de toda realidad existe una causa. A veces esa causa está tan lejos que la única explicación que hay es que fue por suerte, que fue una desgracia, que fue un milagro, que fue algo inexplicable. Entonces no entendemos que la causa viene de adentro de mi mente y de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque están tan divididas una cosa con la otra, la causa con la consecuencia, que no podemos llegar a verla, no tenemos esta información. Y entender que la naturaleza se rige por las leyes de la naturaleza, la mente se rige por las leyes de la mente y que la naturaleza no reconoce tal ley como la suerte. La suerte no entra en ninguna ley, sino que es una hipótesis que fue creada por el hombre para explicar las cosas que no entiende. Desde este primer punto y desde esta idea empezar a poder cambiar la percepción de lo que se conoce como suerte, de lo que se conoce como desgracias, como destino. ¿Por qué? Porque son situaciones en donde el hombre no las pudo explicar y les atribuyó esta hipótesis o este concepto, pero en realidad sí se crean y ahora les voy a explicar cómo. Entonces, la suerte, el milagro, las desgracias no tienen una existencia real, sino que se usan para explicar lo que las personas no entienden. Y desde esta frase, desde este paradigma, es donde yo empiezo a cambiar esta percepción, entendiendo que todo lo que posee una existencia real puede ser probado como tal. Es decir, todo lo que está en mi mundo externo, lo que tiene una existencia, lo que es real, tuvo una causa. Puede ser probado, puede ser visto desde dónde se creó, desde dónde se construyó. Todo lo que está en mi mundo externo tuvo una causa, todo lo que tiene una consecuencia, lo que yo veo afuera, es porque hubo una causa en donde se creó. Entender este punto, entender este paradigma, entender este concepto, ¿para qué? Para que a partir de ahí empezar a ver qué hay hoy en mi vida, qué cosas, qué circunstancias, personas, relaciones, trabajo tengo hoy en mi vida, he creado hoy en mi vida, quiero cambiar y ya no quiero más. ¿A qué le atribuyo yo a la suerte? ¿Qué situaciones de mi vida, cosas que me pasan a mí en el día de hoy o que me vienen pasando, le atribuyo a la suerte, le atribuyo al milagro, le atribuyo al destino, cuando en realidad hay otra causa que las creó? ¿Y cómo se crean estas cosas? Hay un proceso de creación que se da todo lo que tenemos en nuestro mundo externo, que es a través de estos tres pasos: pensamiento, palabras y acciones. Las acciones vendrían a ser las consecuencias, vendría a ser mi mundo externo. Todo lo que está en mi mundo externo, en las consecuencias tienen una causa que se dan en este orden: pensamientos, palabras y acciones. Entonces, entender que a toda acción le sigue a los pensamientos. No puede haber acción sin que primero hayan sido moldeadas por los pensamientos. Entender estos tres rangos, estos tres niveles, este proceso de creación para empezar a aplicarlo absolutamente a todo en su vida. En mi caso particular, yo no sabía esto, yo pensaba que todo era suerte, o que todo era destino, que todo me pasaba porque así era mi vida, porque Dios me había mandado así, y en realidad no, yo soy la que creo a través de este proceso. Cuando empecé a estudiar coaching ontológico y nos enseña que somos una entidad formada por un cuerpo, por emociones, por acciones, que los tres pilares están unidos entre sí, vinculados entre sí, que si yo intervengo uno va a afectar a los otros, y de igual manera intervenga el que intervenga, se van a afectar todos. Ahí es cuando yo empiezo a ver mi mundo interno y empiezo a cambiar mis pensamientos, mis creencias, mis valores,
porque entiendo que desde adentro se creaba la parte de afuera. Cuando yo acepto este paradigma y empiezo a cambiar todo lo que no me gustaba de mi vida, todo lo que ya no quería más, todo lo que me estaba haciendo mal, todo lo que no me hacía sentir bien, ahí es cuando yo empiezo a buscar las causas adentro mío y pude empezar a aplicar esto. Esta información yo no la tenía, y ahí es cuando entra esta frase que dice: detrás de todo objetivo que no tienes hay una información que desconoces. ¿Por qué? Porque detrás de todas esas cosas que en mi caso particular yo no tengo, por ejemplo, una libertad financiera o un cuerpo deseado o una pareja o un trabajo, es porque hay una información atrás que yo desconozco, por eso no la estoy pudiendo lograr. Cuando yo conozco la información, lo que tengo que hacer es empezar a aplicarla. Y eso es lo que me pasó en mi caso particular con esta información: entender que todas las acciones son posterior a un pensamiento, que todas las consecuencias tienen una causa que empiezan en mi pensamiento. Entonces, cuando quiero cambiarlo de afuera, sí tengo que hacer acciones, pero tiene que estar respaldado primero por mi pensamiento, por mi creencia, por mi parte interna, porque eso se va a manifestar afuera. Todo pensamiento tiende a manifestarse en su contrapartida física. Eso es una ley, es una obligación para el pensamiento, que mi pensamiento dominante se va a manifestar en mi mundo físico siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, al no saber esta información, manifiesta todo lo contrario, todo lo que no quiere. Por eso es importante aprender la información y empezar a cambiar mis pensamientos para manifestar lo que sí quiero y dejar de pensar en lo que no quiero, porque todo el tiempo estoy manifestando lo que no quiero. Entonces, mi pensamiento dominante unido a una emoción se va a terminar manifestando en mi mundo físico. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo tiene emociones de miedo, de tristeza, de ira, de enojo. Por lo tanto, mi pensamiento dominante se une a esas emociones bajas o negativas, por así decirlo, y terminan manifestando esas cosas en su vida. Al contrario, cuando yo tengo pensamientos de mis deseos, de mis sueños, de mis visualizaciones, y los uno a emociones de fe, de amor, de alegría, se terminan manifestando también en mi vida. Entender este proceso de pensamiento, emoción y manifestación en mi mundo externo, porque así es como funciona. Y por lo tanto, si hoy vos estás manifestando en tu vida cosas negativas, cosas desde el miedo, desde la ira, desde la frustración, es porque estás teniendo un pensamiento dominante y uniendo a ese pensamiento emociones también que van en concordancia con eso. Por eso se terminan manifestando. Están obligados, nuestros pensamientos dominantes están obligados a ir a su contrapartida física cuando se unen a una emoción. Entonces tenés que pensar qué resultados tenés hoy que ya no querés, qué emociones estás uniendo vos a esos pensamientos que se están dando en el mundo externo. Así funciona todo esto. No es la suerte, no es un milagro, no es la desgracia. Sos vos con tus pensamientos y tus emociones manifestando en el mundo físico. Cuando yo entendí esta idea, empecé a aplicarla, porque una vez que tenés la información tenés que aplicarla. Me fui a estudiar y ver mi parte interna, mi cerebro, mis emociones, hacer terapia, leer, escuchar audios, podcast, lavar mi cerebro, porque mi cerebro estaba tan contaminado de emociones y pensamientos negativos que lo único que hacía era manifestar en mi mundo externo las cosas que no quería. Llámese cuerpo, relación, trabajo, absolutamente en todos los ambientes manifestás de acuerdo a lo que pensás y sentís. Entonces no tiene la culpa ni Dios, ni el destino, ni la suerte, ni las desgracias. Sos vos con tus pensamientos, con tus emociones. ¿Cómo te das cuenta? Lo primero es hacerte consciente. Si no sos consciente ni de lo que estás pensando ni de lo que estás sintiendo, es imposible que puedas revertir esto. Entonces, primer punto, lo que a mí me sirvió es entender que me tenía que hacer consciente, ver mis pensamientos, ver mis emociones, qué estoy sintiendo, porque la mayoría de las personas viven automático, ni siquiera se dan cuenta que están pensando negativo y mucho menos sintiendo negativo. ¿Cómo te das cuenta? Lo que a mí me sirvió, estas herramientas, es la lectura. La lectura te saca el foco de todo lo que tenés normalmente en lo negativo y te obliga a poner el foco en lo que estás leyendo. La escritura, levantarme y escribir qué siento, qué pienso, escribir mis metas, mis objetivos, escribir la persona que quiero ser, escribir, porque cuando vos escribís exteriorizas toda la parte interna, pensamientos, emociones, y ahí empiezan a salir un montón de cosas que no tenés ideas. Y me pasó de escribir cuando estaba en diferentes estados emocionales y terminaba descubriendo qué sentía y qué pensaba, por qué me sentía así, desde qué pensamiento, porque lo había escrito. Pero si no lo escribís, es como que está toda la información adentro, es una nube de información y no podés clarificar. Entonces, para mí, lo que a mí me sirvió y me ayudó todo este tiempo es la lectura, la escritura, y también todo lo que tenga que ver incorporar información a través de todos mis sentidos, la visión, la audición, para que pueda ir removiendo toda la información que ya tengo en mi cerebro, que no quiero más y que me llevó a tener estos resultados, e incorporar información nueva. Bien.
Bueno, espero que les haya servido esta información. Les dejo mi Instagram, Lula Rosales, para que me sigan, pregúntenme, consúltenme qué necesitan, qué dudas tienen, en qué situación están, para que yo pueda seguir subiendo videos de acuerdo a la necesidad específica que tengan. Suscríbanse al canal para que les llegue toda la información de los videos que estoy subiendo. Les mando un beso enorme. Nos vemos mañana en el próximo video.